Muy buenas tardes y continuamos con el programa el día de hoy. Bueno, a continuación tenemos al ingeniero Gilberto Cruz Lamy, quien nos dará una ponencia referente a protecciones térmicas y anticorrosivas. Él es coordinador de proyectos con amplia experiencia en sistemas de protección anticorrosiva y aislamiento térmico, amplia experiencia en aplicación de sistemas termoaislantes en ingeniería. Recibámoslo con un fuerte aplauso, chicos. Muchas gracias. Sí. Este es el láser, en medio, adelante y atrás. Okay, gracias. Muy buenas tardes a todos aquí presentes. Bienvenidos a este foro. Muchas gracias también al IMIC por la invitación. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestra zona, que es la protección anticorrosiva y el aislamiento térmico. Este tema es muy fundamental en las industrias aquí en Coatzacoalcos, ya que tenemos una zona con un alto grado de corrosión. Aunado a esto, vamos a hablar de lo que es también el aislamiento térmico. ¿Sí? Para conocer del tema, vamos a saber primeramente qué es el aislamiento térmico, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Y también su historia. ¿Cómo fue evolucionando el aislamiento térmico? ¿Cuándo surgió esa necesidad para aplicarlo? ¿Dónde surgió la necesidad para instalarlo? Y también cuáles son sus funciones y la relación del aislamiento térmico con la protección anticorrosiva. Vemos que el aislamiento térmico, dice así en un resumen texto, es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor por conducción. Nosotros, yo creo que todos en la vida diaria, vamos a veces por un café, así rápido, y al tomarlo vemos que pues sentimos que está caliente, ¿sí? Entonces, si usamos un recipiente común o convencional, la temperatura de ese líquido pasa. Entonces, con esa necesidad se crearon los vasos térmicos, ¿sí? Entonces, ya usando un vaso térmico, yo le pongo este ejemplo sencillo de un café, ¿no? Que es en la vida cotidiana o rutinaria, pero ya en la industria, son equipos de procesos, son tuberías que están a cierta temperatura y es necesario que sigan funcionando sin una disipación de temperatura que se va al ambiente y es una pérdida, ¿no? Podemos tener una historia del aislamiento, que íbamos a hablar un poco de cómo surgió esa necesidad, ¿sí? Dice que los primeros, según la historia, había una necesidad de aislar, por ejemplo, las personas que vivían en cuevas. Esas personas estaban protegidas de la intemperie, pero había personas que hacían sus cabañas, sus áreas donde vivir y lo usaban anteriormente pieles para protegerse del sol o de la adversidad atmosférica. Posteriormente vino la necesidad de crear algo o hacer algo que mitigara un poco las temperaturas ambientales, ¿sí? Dice la historia que
comenzaron a usar arcilla revuelta con un poco de forraje para que eso hiciera o mitigara la temperatura ambiental. Como lo podemos ver aquí, dice, en el Neolítico hay constancia de la existencia de construcciones de adobe, ¿sí? Yo creo que hasta en la actualidad en ciertas zonas vemos esas casas de adobes que son muy térmicas por dentro, a diferencia de las casas fabricadas con lámina o con un material muy común, que la radiación del sol hace que sea muy calurosa por dentro. Entonces, con esa necesidad, vemos que el aislamiento térmico en forma de lodo o arcilla, es de lo que yo les estaba comentando. También la historia menciona que en el siglo XVIII aproximadamente, sobre las máquinas de vapor, ¿sí?, para impedir que los trabajadores sufrieran quemaduras, buscaron la forma de aislar esas áreas para que los trabajadores no se quemaran. Entonces, ahí vieron la forma de que aislando esas partes que estaban muy calientes, protegían la integridad del trabajador y adicionalmente también pues la máquina funcionaba ahorrando combustible, generaba mayor energía, y es así como poco a poco vamos viendo que se va dando la necesidad de crear un material que sea más eficiente. Se dice que uno de ellos es la búsqueda de materiales con mejor eficiencia térmica. Uno de ellos fue la lana mineral, que fue creado por accidente alrededor de 1840. La lana mineral es un producto que por ahí traje una muestra, por ahí se lo van a pasar para que vayan conociendo cómo es sus características. ¿Sí? Perdón. Tenemos las principales funciones del aislamiento térmico. ¿Sí? La principal función que ejerce el aislamiento térmico o para qué fue creado, ¿sí?, tenemos que es para la conservación de energía. ¿Sí? Conserva la energía mediante la reducción de flujos de calores. Para muchos que ya conocen la industria, existen tuberías con fluidos a cierta temperatura. Están los de vapor, están los de condensados, están los de líneas de proceso, equipos altamente con una temperatura arriba de los 800 o 1000 grados, como son las calderas. ¿Sí? Entonces, todos esos equipos de proceso, si no le instalamos un aislamiento térmico, generan más gasto de combustible. En este caso son calderas de combustóleo, son calderas de gas natural. Al no tener aislamiento de las tuberías, esto ocasiona que demanden más producto, demanden más gas, y entonces ahí sería una pérdida para la empresa. ¿Sí? Entonces, para evitar todo eso, es importante aplicarle o instalarle un aislamiento térmico. Ese aislamiento térmico, muchos lo ven como un gasto al principio, pero realmente es una inversión, ¿sí? Porque todo eso que se invierte en el aislamiento térmico, en un periodo de 5 años, es recuperable por el ahorro que se tenga en la compra de gas o combustóleo. ¿Sí? Tenemos también que el siguiente punto es protección personal. Dentro de las plantas químicas, dentro de cualquier área de proceso que tengan equipos que trabajen a alta temperatura, ya no viene siendo un lujo gastar en un aislamiento térmico, ¿sí? Es una necesidad,
porque al instalar el aislamiento térmico evita que las personas que trabajan en esa área sufran quemaduras. Entonces, vamos a utilizar el aislamiento térmico también como protección personal, y eso está dentro de una norma que lo exige para su instalación. Les hablaba yo también de la temperatura en proceso. El aislamiento térmico, de acuerdo a su temperatura, de acuerdo al proceso que lleve la tubería, es importante, ya que ciertos procesos necesitan que ese líquido, que ese fluido se mantenga a la temperatura que lo exige. Entonces, el aislamiento lo que hace es conservar dentro de la tubería o dentro del equipo, conservar ese producto a la temperatura necesaria, ¿sí? Es como si guardamos en la casa un producto en el refrigerador, ¿sí? El refrigerador, entre el plástico interno y la lámina externa, tiene el poliuretano. También por ahí hay unas muestras de poliuretano. Ese poliuretano es un aislamiento térmico, ¿sí? Aunque aquí la presentación está en medias cañas para instalarlo en tuberías, en los equipos y recipientes hay otro método que se llama método de aspersión por spray, ¿sí? Entonces es como pintar el equipo y va agarrando su forma el poliuretano. Ese es un poliuretano para medias cañas que es vaciado y formado de acuerdo al diámetro de la tubería. Entonces, para aislar una tubería se utiliza el espesor adecuado para que guarde dicha temperatura. Generalmente esa media caña la estamos usando ahorita en una tubería de cloro, ¿sí? Que está a menos 15 grados centígrados, y realmente sí funciona. El otro punto es la reducción de ruido y vibración. Dentro de las empresas de la industria existen motores, existen equipos que operan y generan ruido, ¿sí? Entonces, tenemos por norma decibeles permitidos para poder laborar dentro de esa área, ¿sí? Entonces, si ese equipo rebasa los decibeles permitidos por la norma, es importante aplicarle un aislamiento acústico, ¿sí? El aislamiento acústico se instala con la fibra cerámica o con la lana mineral. La lana mineral fue la más grande que sí. Esa es la fibra cerámica. También es aplicado para un aislamiento acústico, y la lana mineral que ya anda por ahí la muestra. Es importante que conozcan que los materiales, aparte de proteger de la temperatura, también sirve para disminuir el ruido, ¿sí? Acá tenemos aislamiento térmico en esta área, ¿sí? Para que el ruido externo no entre y lo de adentro, lo que se habla, se quede aquí mismo, ¿sí? Por si no lo sabían, esto está aislado también, ¿sí? Entonces, todas las áreas donde hay paneles, por ejemplo, de ese tipo, tienen aislamiento térmico, ¿sí? Es muy importante. Ahorita en la vida cotidiana, el aislamiento térmico se está usando en todo. Generalmente en su casa, usted llega a su casa, aquí en Coatzacoalcos, a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, en casa de loza, no va a poder estar, más si estuvo cerrado todo el día, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este caso para que la loza no esté tan caliente? Y más que la loza, el área donde nuestra recámara o algo. Entonces, hay aislamiento térmico que se aplica sobre la loza, ¿sí? Es el poliuretano espreado.
¿sí? Nosotros lo hemos aplicado. Entonces, cuando usted llega a su casa, prende su clima, la temperatura no está tan alta. Aparte de que puede estar usted cómodo, el aire acondicionado no demanda más gasto de energía, ¿sí? No es lo mismo que usted lo prenda y esté a 35 grados ahí, pues no le va a enfriar. Y el clima va a estar trabajando y trabajando y trabajando y no lo va a enfriar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que la temperatura ambiente realmente, si aquí está 30, 35 grados, que es lo más común, que así esté ahí la recámara para que al prender el clima comience a enfriar sin la necesidad de un sobregasto de energía eléctrica, ¿sí? Eso son funciones que hace el aislamiento térmico, protege, aísla, conserva. Aparte, también punto importante que ya lo vimos, protege al personal de quemaduras en el aspecto de lo que es alta temperatura, ¿sí? Por impacto ambiental, esto es muy importante y en estos tiempos la normatividad exige que la industria emita un CO2 por debajo de lo que anteriormente estaban emitiendo. Yo creo que ahorita, por ejemplo, todas las plantas están reguladas ya en la emisión del CO2. Por lo tanto, si no tiene aislamiento térmico la planta, están consumiendo más energía. Al estar gastando más energía, y si hablamos de energías fósiles, todo ese CO2 que se gasta para generar vapor, para generar energía en cámaras frigoríficas, toda esa contaminación se va a la atmósfera. Entonces, hay una norma que regula eso. Entonces, bajo esa norma, muchas empresas se han visto en la necesidad de tener e instalar el aislamiento térmico en su planta. Tenemos los tipos de aislamiento térmico, como ya les comenté, tenemos para alta temperatura, tenemos para baja temperatura, tenemos también otros tipos de aislamiento, bueno, hay varios, yo le estoy mencionando ahí la lana mineral, la fibra cerámica, la fibra de vidrio no lo traje, pero también se ocupa mucho, la fibra de vidrio es muy utilizada para aislamiento acústico, generalmente en casas habitación. Si ustedes ven las áreas de paredes y techos, están recubiertas con fibra de vidrio. En el sistema de aislamiento térmico desmontable también aplicamos ese tipo. Por ahí les traje una muestra. Ese aislamiento térmico es muy utilizado por empresas que se dedican a fabricar turbinas como Siemens, una de ellas, mencionando nada más una. Esas turbinas generalmente tienen su periodo de mantenimiento. Tenemos válvulas, motores que tienen un periodo de mantenimiento muy periódico. Entonces, si nosotros le instalamos un aislamiento térmico fijo, al momento de una falla de dicho equipo, tendríamos que dañar el aislamiento, retirarlo para que le den mantenimiento, perdón. Entonces, se ha innovado otro modelo, que son los aislamientos térmicos desmontables reusables. La función de estos aislamientos son que una vez se instalan, cumplen la misma función, pero al momento de que la turbina, de que la válvula, de que algún motor falle, es más fácil retirarlo porque nada más van amarrados con
alambre, se retiran, se hace el despiece, se guarda, ya entran los mecánicos, los eléctricos a hacer la reparación del equipo. Una vez ya nos entregan ya el equipo reparado, reutilizamos el mismo material que no está dañado porque lo retiramos en su estado normal y lo volvemos a instalar. Entonces, esa empresa que invirtió la primera vez en ese tipo de aislamiento tal vez gastó 10 pesos, un ejemplo, ¿no? Pero si hubiera usado un aislamiento convencional, un aislamiento fijo, eso ya no se hubiera recuperado, ¿sí? Entonces tendría un mayor gasto, ¿sí? Esos aislamientos térmicos tienen una vida de 20 años, siempre y cuando pues se cuiden, no les caiga aceite, no lo dejen expuesto a la lluvia directamente. Es una inversión lo que estamos viendo, lo que es el aislamiento térmico, ¿sí? Entonces, tenemos otras fabricaciones. Esa es la con lona siliconizada que protege de la lluvia, no le entra agua. Y tenemos otros que son con láminas ya sea de acero inoxidable o de aluminio. Ahí ya va a depender del gusto del cliente, ¿sí? Aquí hay unos ejemplos para alta temperatura. Tenemos la lana mineral, tenemos la fibra de vidrio en colchoneta. Es un ejemplo de una válvula con el aislamiento térmico desmontable reusable. Se hace la figura, ahí le faltó la parte del vástago, también se fabrica. Y ya cuando van a intervenir esa válvula, se le quita el alambre que tiene, se retira y ya entran los mecánicos a hacer su reparación y volvemos a instalarlo. Y el costo baja mucho, muy considerable, porque yo, por ejemplo, si yo soy el que fabriqué el aislamiento, pues se lo cobro la primera vez, ¿sí? La segunda vez que me pidan nada más que lo retire, pues ya no lo voy a volver a cobrar. Ya nada más cobraría yo la mano de obra por retirarlo, ¿no? Y volverlo a instalar, ¿sí? Entonces, ahí ellos se ahorran dinero, ¿sí? Que a la larga todo ese ahorro es ganancia, ¿sí? Para bajas temperaturas tenemos las medias cañas de poliuretano que ya andan por allá las muestras. Tenemos el poliuretano por aspersión, que yo les comenté que generalmente son para equipos, para losas, casas, habitaciones. Y tenemos el Criogel Z10, por ahí también hay una muestra. Esa es una muestra de un material nuevo, innovado. Este material lo utilizan las aeronaves espaciales. Es un material muy delgado a base de gel. Es un material criogénico. En estos tiempos se está utilizando, ya que las plantas ya no lo hacen en grandes magnitudes, lo hacen más pequeñas, los espacios quedan reducidos. Si operamos una línea a menos 60 grados, con el poliuretano que ustedes tienen por ahí una muestra, yo tendría que ponerle 4 pulgadas de espesor mínimo, 4 pulgadas de espesor mínimo, ¿sí? Y con este material que es el Cryogel Z10, yo le pondría 4 centímetros, ¿sí? Hay una gran diferencia de espacio, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está innovando. ¿Para qué voy a querer una tubería que, imagínense, una tubería de 2, un ejemplo, una tubería de 2 a 4 pulgadas de espesor, ya son 2 más 4 más 4, ya se le da 10 pulgadas de espesor, el diámetro exterior. Entonces, 10 pulgadas pues ya no, el diseño ya no queda, porque es un diseño, la ingeniería no le daría tanto espacio entre tuberías o bien tuberías y equipo, ¿no? Entonces, por eso se ha innovado el material, donde el material sea más delgado y supere por mucho también la eficiencia energética.
Entonces, ese material es muy bueno, el CryoGel, ¿sí? Es un material que ha llegado a esta zona, lo hemos instalado y ha funcionado perfectamente, ¿sí? Es un poco más caro, pero te ayuda mucho en tener una planta más estética, ¿sí? Ya que el poliuretano, aparte de eso, el poliuretano es muy inflamable. Por si no sabían, el poliuretano aplicado sí es muy buen aislante, pero el poliuretano al quemarse produce CO2. Y si han escuchado, no sé si usted fue a bares, discotecas, que comenzaron a agarrar fuego y el aislamiento que tenían el acústico era de poliuretano. Entonces, mucha gente murió y no fue por el propio incendio, sino fue por la contaminación, por la absorción del CO2, ¿sí? De todo ese humo que ingirieron fue que fallecieron. Entonces es muy importante también ir innovando los materiales, que los materiales ya no sean muy contaminantes. Anteriormente, yo llevo mucho tiempo en la industria, anteriormente se aislaba con asbesto, ¿sí? Con el tiempo se dieron cuenta que todas las personas que trabajaban en el asbesto, pues estaban falleciendo por cáncer, ¿sí? Entonces, llegó la necesidad de buscar alternativas de un aislamiento que no tuviera asbesto, que fuera un poco más amigable, tanto con el ambiente como con el instalador, ¿sí? Y se fueron creando materiales como el CryoGel, que es un material más amigable, no contamina y aparte es fácil de manejar, ¿sí? Para que un aislamiento quede bien, debe ir de la mano de una protección anticorrosiva. Aquí en Coatzacoalcos tenemos una zona muy corrosiva. Estamos, pues aquí está a la orilla del mar. Los que han entrado a las plantas que tenemos aquí en la región pueden darse cuenta que ni bien han entrado y el primer poste que tienen ahí en la entrada tiene corrosión, ¿sí? Y eso que está afuera. Imagínense allá adentro donde está el proceso, ya sea planta, imagínense la planta, un ejemplo nada más, la planta de sal. Tenemos una planta de sal aquí en la zona. Esa planta constantemente se le está dando mantenimiento de protección anticorrosiva porque es un área con mucha corrosión, ¿sí? Así como esa planta tenemos otras plantas que producen también sosa, que es muy corrosivo, que producen cloro también, que es corrosivo. Todas esas plantas deben de estar en un periodo de mantenimiento, ¿sí? Porque la corrosión es muy acelerada en esta zona. Aquí les puse un breve ejemplo de lo que es el material anticorrosivo. Es un material que sirve para proteger una superficie, típicamente de un metal o una aleación que entra en contacto con el fluido de un proceso de degradación llamado corrosión, ¿sí? La corrosión es un proceso que resulta de una reacción química entre el metal y su entorno, o sea, su medio ambiente. Todo el metal que no esté protegido se va a corroer, ¿sí? Tenemos, ejemplo, en su casa ponga una protección y no la pinte y vea en qué tiempo va a durar esa protección, ¿sí? Aquí la zona es muy corrosiva, entonces aquí lo importante es, platicando de la corrosión, proteger los metales aplicándole un primario, posteriormente aplicándole un acabado al color, al gusto. Aquí tenemos un ejemplo, esa es una planta de hidrógeno, su protección anticorrosiva. ¿Por qué? Porque es una planta muy peligrosa, entonces no podemos estar entrando a cada rato a darle mantenimiento, tiene que ser solamente cuando está parada. Para darle mantenimiento es una zona que
Si hay algo que reparar en proceso, te piden que uses equipo antichispa. Entonces, es muy importante también que no exista corrosión cuando estamos instalando el aislamiento térmico. Tenemos que la pintura anticorrosiva, podemos hablar de muchas marcas, de muchos pintura, pero aquí lo importante es que se haga un buen proceso de protección anticorrosiva de la tubería o del equipo que se va a aislar para que no sea una inversión en vano, ¿sí? ¿Qué pasa? Si tenemos una tubería que vamos a aplicarle el aislamiento térmico y no se protege, no se le aplica una protección anticorrosiva, tal vez en unos cuantos meses esa tubería o ese equipo presente fugas y de nada sirvió la inversión en el aislamiento térmico porque ya hay que volverlo a quitar para reparar la tubería o el equipo. Por eso nosotros cuando damos un servicio al cliente le hacemos énfasis en que es importante que previo a que se instale el aislamiento térmico también se le haga una revisión al equipo para ver las condiciones en que se encuentra. Si es un equipo que ya presenta corrosión, aplicarle un sistema anticorrosivo, ya sea manual mecánico, que es lo que se maneja, que es una limpieza manual mecánico, o bien la limpieza a base de San Blas. Todo estos sistemas va a depender del área donde se ubique el equipo, de las condiciones en que se encuentren, porque no podemos también aplicar, en planta no se puede aplicar un San Blas en cualquier área, porque al aplicar un San Blas, déjenme comentarle que si lo usamos con arena sílica o bien con granalla, esas partículas van a parar a motores, a bombas, y de nada serviría que tengamos un equipo bien sanblaseado, bien pintado, pero echamos a perder otros equipos aledaños. Entonces, todo eso se hace un análisis previo a la decisión de qué tipo de protección anticorrosiva se va a aplicar. El aislamiento como forma de prevención de la corrosión y la condensación. Es importante que los equipos estén bien aislados. Posteriormente a que ya se le dio su protección anticorrosiva, se le instala su aislamiento térmico y dependiendo del área donde se ubique, donde se encuentre, es importante instalarle una protección mecánica. La protección mecánica es a base ya sea de lámina de acero inoxidable. Cuando es en área altamente corrosiva, se les recomienda la lámina de acero inoxidable, la tipo 304. Y cuando es en área de bajo riesgo, le podemos instalar la lámina de aluminio, ¿sí? Entonces, todo esto ayuda para que la corrosión no penetre. Todas estas láminas deben de ir perfectamente selladas con su silicón para que el agua de la lluvia no entre y no corroa el equipo. Tenemos ejemplo de cómo ahí hay una soldadura. Aislaron la tubería, pero no pintaron esa soldadura. Entonces, si no protegen esa soldadura, si no le aplican su protección anticorrosiva, el día de mañana por ahí va a estar la fuga, ¿sí? O tenemos otros ejemplos ahí. Yo le puse ese viendo que yo no le veo tan bonita también en la soldadura. Pero si está así, es más probable que dure menos, ¿sí? Ahí lo que necesita es repararlo bien y darle su protección anticorrosiva para posteriormente instalarle el aislamiento térmico. Entonces, aquí lo importante es reducir costos. ¿Cómo? Haciendo bien las cosas desde el principio, ¿sí? No vayas a pintar tu protección cuando ya se esté cayendo. Ya no te va a servir. Al primer golpe se desbarata, ¿sí? Píntalo cuando lo pones. De una vez antes de ponerlo, agarra tu primario, píntalo bonito, lo instalas y te va a durar. Ahí es un ejemplo de que dejaron la tubería, ahí a la de Dios dijeron, no,
llega el momento de hacer la inspección, pues todas esas partes que se ven dañadas ya no van a funcionar, ya no sirven. Entonces ya no pasa la prueba, se le hace estudios, se checa espesores. Si están bajo los espesores, ya no es posible operarlo. Entonces, todo eso que dejaron de hacer se vuelve un gasto posteriormente, porque le pudo haber costado 2, 3 pesos, un ejemplo, pintura, pero ahora ya no les va a funcionar nada más la pura pintura, ¿sí? Hay que cambiar todo ese tramo de tubería, que ya es un gasto adicional, y aparte del gasto que ellos van a ejecutar en cambiar la tubería, tienen que parar la producción, ¿sí? Yo creo que eso es lo que nosotros como empresa debemos de enfocar al cliente y decirle, a ver, la protección anticorrosiva no es un gasto, es una inversión. Si tú tienes tus equipos y tus tuberías bien protegidas de la corrosión, más en esta zona que es muy corrosiva, ellos se van a evitar estar parando, estar dando mantenimiento a cada rato a los equipos, porque podemos nosotros se puede dar el servicio con planta en operación sin ningún problema, y eso a ellos les ahorra gastos innecesarios. Entonces es importante que todo esto nosotros lo tengamos muy presente. El aislamiento térmico y la protección anticorrosiva no es un gasto, es una inversión. Así sea las protecciones de su casa o las protecciones de tuberías y equipos de proceso dentro de una planta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Y a continuación pasamos con la sesión de preguntas y respuestas. No se me vaya, ingeniero, porque yo creo que va a haber bastantes dudas. ¿Quién tiene dudas al respecto? Levanten la mano. Todo quedó muy claro. Ni preguntas del material tienen. Con toda confianza. Ahí las muestras, pueden conocerlo. Existen más tipos de materiales de aislamiento, pero me fue imposible traer todos. Claro. Pero traje los más básicos, ¿sí? Es la lana mineral, la fibra de vidrio, la fibra cerámica, el aislamiento desmontable, ¿sí? Con esos materiales le damos soluciones a la conservación de la energía. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es el aislante más duradero en una industria? Mira, todos los aislamientos se pueden durar de 20 a 30 años, siempre y cuando no exista un abuso mecánico. Y otro de lo que también ya comenté, si la tubería que aislaste o el equipo que aislaste la protegiste previo a la instalación del aislamiento térmico, no vas a tener problema durante unos 20 años. Pero si tú aislaste un equipo o una tubería sin haberlo protegido, a los 2, 3 años esa tubería ya va a tener fugas y no es un, ¿cómo le puedo decir? No es un daño del aislamiento propio, sino que fue una fuga de la tubería, que fue el primer proceso que no se cumplió, que fue la protección anticorrosiva. Entonces, por no cumplir un proceso, afectaste al segundo. Entonces, al haber una fuga, pues ya vas a retirar el aislamiento y ya se echó a perder la inversión que hiciste en ese aislamiento, porque vas a reparar la tubería o el equipo, pero vas a volver a gastar en el aislamiento térmico. Aquí lo recomendable es proteger el equipo previo al aislamiento térmico y la duración son 20 años si no hay un abuso mecánico. Ok, muchas gracias. Aquí está. A ver, van por allá.
Buenas. Pues mi duda sería de ¿cuál es el funcionamiento del criogel? El cryogel, ¿sí? Es, como su nombre lo indica, cryogel. Es un material a base de gel. Generalmente lo usamos para las áreas criogénicas. Tuberías y equipos que operen a menos 40, 50, 60 grados centígrados, que congelen. Esas son las criogénicas, que congelen. Entonces, para evitar ese congelamiento y un gasto innecesario en este caso es frío, pero las máquinas refrigeradoras usan energía eléctrica, ¿sí? Entonces, al no tener un aislamiento esas tuberías, las máquinas están trabajando, es como un clima. Entonces, ya cuando tienen un aislamiento, protegen, no hay condensación, las máquinas están como en automático, ¿no? Trabajando en su nivel óptimo. Pero más que nada es eso, el cryogel es para tuberías y equipos criogénicos. Temperaturas de menos 50 a 60 grados. Gracias. ¿Aquí el joven? Primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntar igual acerca del CryoGel Z10 porque anteriormente lo he visto y había investigado, pero no encontré nada conciso en español. Todo lo que encontré estaba en inglés y no encontré ninguna fuente que no sea de alguna industria que lo ocupa. Entonces quisiera preguntar qué tan nuevo es como para no poder encontrarlo en internet tan fácil en español. Sí existe. Entra a la página de Aspen. En Wikipedia entra. Aspen, ahí te va a aparecer. Está en PDF, tanto en inglés como en español. Y si no, pues te voy a dar mi tarjeta y yo te voy a enviar el correo con la información técnica en español, si yo lo tengo. ¿Sí? Lo nuevo, sí, es reciente. Me preguntaban por ahí que si ya estaba dentro de la plataforma del NAIMA. Yo les comenté que sí, ya lo había yo visto. El NAIMA es una plataforma, un programa que sirve para que calculemos el espesor óptimo que debe llevar cada aislamiento, ya sea en una tubería o en un equipo. El mismo programa te pide los datos, diámetros, distancia, diámetros del equipo, y en base a eso te va a dar el espesor óptimo que debes de utilizar para que tengas una eficiencia térmica de un 90%. ¿Alguna otra pregunta? Aquí el joven. Sí, muy buenas tardes. Miguel Pulido, gusto, ingeniero. Solamente una pregunta, ¿qué tanto se ha avanzado en el uso de los recubrimientos de corrosión bajo aislamiento, teniendo en cuenta de que los aislamientos generalmente de fibras, al momento de ser humedecidos por el ambiente, pues generan un microclima, ¿no? En este caso, las normas mexicanas piden que solamente sean recubiertos los aceros con algún tipo de sistema 3, o inclusive, si es bajo calor, con algún tipo de siliconados. Sin embargo, estos recubrimientos no son recomendados para inmersión completa. Cuando nosotros colocamos algún tipo de aislamiento y se moja, en el caso de los aislamientos fibratados, ese microclima generalmente es considerado como si estuviera realmente en inmersión, ¿no? Entonces, la pregunta va enfocada a qué tanto se ha avanzado en la industria petroquímica, al menos aquí en la zona, en ese sentido, y qué esfuerzos se están haciendo. Eso es todo. Sí, la corrosión bajo aislamiento es muy, en esta zona principalmente, generalmente nos piden desmantelar una tubería y cuando desmantelamos la tubería vemos que ya está oxidada, ¿sí? Es consecuencia, primeramente, de la protección anticorrosiva que no se le dio a la tubería o al equipo. Y en segundo término viene la corrosión bajo aislamiento. Aquí lo más importante es
que todas las tuberías y equipos que estén en intemperie tengan su protección mecánica. Y esa protección mecánica, todas las juntas, uniones, cortes, entradas de tuberías, vayan selladas con un silicón, ¿sí? El silicón al gusto del cliente, pero que funcione herméticamente para que no tenga acceso de humedad, ya que si le entra humedad al aislamiento térmico, el aislamiento térmico mismo encapsula esa humedad y provoca la corrosión a la tubería, que es lo que dice acá el ingeniero. Pues sí, se ha ido avanzando en técnicas de recubrimiento exterior, ingeniero, ¿sí? Sí, gracias. Hola, buenas tardes, ingeniero. Mi pregunta es si alguna planta aquí en la zona ya utiliza el criogel, cryogel. Sí, hola. Sí, de hecho, en PMB Pajaritos lo acabo de instalar. Bueno, hemos estado instalando ahí en 2 plantas. No traje las fotos, pero sí son máquinas que operan a menos 60 grados centígrados. Entonces esas plantas son plantas criogénicas, son tuberías criogénicas, que es donde enfrían el cloro y se les ha aplicado todo ese tipo de aislamiento del cryogel, ¿sí? Les comentaba que para menos 60 grados centígrados usamos 4 capas de ese cryogel que son 4 centímetros, ¿sí? Y trabaja perfectamente, no hay condensación. Claro, hay que ir cuidando el abuso mecánico, porque es un material que si lo pisan, lo golpean o puede bajar su nivel de densidad. Buenas tardes. Mi pregunta es si no existe o hay una norma que obliga a las industrias a aplicar estos tipos de aisladores, pues para evitar luego gastos mayores. Sí, la norma oficial mexicana, está la NOM, la 11. Es una norma oficial mexicana que les exige, de hecho, arriba de 60 grados, todas las tuberías deben de tener aislamiento. En primera, por protección personal, para que no se vaya a quemar el personal que trabaja ahí. En segunda, la misma planta lo exige para ahorrar gastos y que sus equipos y tuberías trabajen a una temperatura óptima. Si existe, está la norma oficial mexicana que los exige a que deben de estar todos sus equipos aislados. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es en 2 partes. La primera, ¿cuál sería el aislante por excelencia? O sea, el menos riesgoso, más efectivo, más económico, etcétera. Y en segundo, ¿hay aislantes que compartan no solamente, digamos, funciones, en lugar de solo aislar calor o frío, que también aíslen eléctricamente o de otro tipo? Sí, de hecho, por ejemplo, tenemos aislamientos que operan ambos rubros, tanto frío como caliente. No necesitas tener 2 aislamientos, ¿no?, juntos. Con uno solo cumple las 2 funciones. No traje la muestra porque ahorita no tengo, pero sí es el Foam Glass, es un celular de vidrio. Ese producto lo puedes manejar en áreas criogénicas, a temperaturas de menos 60, 70 grados centígrados, pero también lo puedes operar a 150, 160 grados y no le pasa nada, ¿sí? Entonces, en ese rubro, si tu equipo trabaja en doble función, puedes usarlo para no estar,
no podrías usar el poliuretano si tu equipo trabaja doble función. El poliuretano es netamente para baja temperatura. Si a un poliuretano tú le metes temperatura, se abre. Entonces ya tendrías que... he tenido experiencia en equipos que van aislados a frío, trabajan a frío, pero cuando le hacen un mantenimiento, le meten vapor, ¿sí? Y al ratito llegan, oye, tu garantía porque no sirvió. A ver, digo, ese equipo es para frío y el poliuretano que tú me pediste es para frío. Si tú le metes algo que no va dentro de la norma y en lo que trabaja dicho producto, pues ya es porque no seguiste las especificaciones, ¿no? En este caso le metieron vapor a un equipo que estaba aislado para frío. Entonces es importante que el usuario en ese caso también nos diga, ¿sabe qué? ¿Tienes algún producto que pueda yo usar para ambas funciones, tanto para frío y para caliente? Claro que existe y se lo podemos proponer. En la otra pregunta que me dices, ¿aislamiento barato? A veces lo barato sale caro, ¿sí? Sí hay aislamiento barato, pero no te lo recomiendo, porque tendrías que estar cambiando periódicamente el aislamiento, tal vez sea una fibra que ya no cumple la norma, tal vez sea una lana mineral de baja especificación, y al ratito pues vas a volver a cambiar. Entonces yo te recomiendo un aislamiento con un precio estable, ni muy caro ni muy barato, que cumpla siempre y cuando también los materiales deben estar regulados, están regulados con una norma. Entonces, tú para pedir un material, primero pides la ficha técnica, checas que cumpla tus especificaciones y en base a eso ya tomas tu decisión y también checas el presupuesto, ¿no? ¿Cuál es para ti el material recomendado? Bueno, con eso cerramos la sección de preguntas y respuestas e invito al ingeniero Mauricio Arce Vargas a entregar el reconocimiento al ingeniero Gilberto Cruz Lamy. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno. Gracias, muy buenas tardes. Buenos días todavía. Espero que estén disfrutando este foro que se ha preparado con mucha intensidad y mucho entusiasmo para poder compartir conocimientos tan importantes como los que nos expresó el ingeniero Gilberto Cruz Lamy y sobre todo que nos está compartiendo esas experiencias reales. A nombre del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, sección Coatzacoalcos, entrego el presente reconocimiento al ingeniero Gilberto Cruz Lamy por su participación en el 17º Foro Regional de la Industria Petroquímica en la región en el año 2022. Muchas felicidades, ingeniero. Gracias. Lo felicito por su participación.